Gálatas capítulo 5, versículo 16. Estamos en la serie, gloria al Señor, de los Gálatas. Y el tema número 11 que vamos a continuar el día de hoy es el tema sobre las obras de la carne. ¿Qué dice Pablo en los Gálatas? En el verso 16, dice el verso 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo dice, digo pues, aleluya, es de que debemos andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en la vida nueva que es en Cristo. La vida nueva cristiana, gloria al Señor. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, la vida antes de Cristo, cuando nosotros nos conducíamos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, antes de ser salvos, antes de venir a Cristo, antes de que Jesucristo hiciera una regeneración en nosotros, en la vida pasada, en la vida antigua. Entonces, a eso se refiere Pablo. Andar en el Espíritu no significa que tienes que andar como en las nubes o creerte muy espiritual. No, simplemente en la vida nueva que es en Cristo. La vida nueva, aleluya, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que seguimos a Jesús, que obedecemos a Jesús. Y no satisfagáis, que no los alimentemos o no queramos quedar bien con los deseos de la carne. Cuando uno quiere agradar, no agradar a la carne, porque a veces queremos quedar bien con personas, agradar. Así también es la vieja naturaleza, que vamos a luchar siempre. Porque el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la vieja naturaleza siempre va a chocar con la nueva naturaleza. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Siempre la batalla que se libra dentro del creyente abarca toda persona. O sea, no importa si somos jóvenes, adultos, ancianos, no importa qué clase de personas seamos, todos íbamos a atravesar una lucha, una batalla. Y la lucha en sí se rendirá a las inclinaciones de la carne y volverá a someterse al dominio del pecado. O cederá a las exigencias del Espíritu y continuará bajo el dominio de Cristo. Entonces, ¿bajo qué condición, aleluya, el que tenga el dominio, el que tenga el control, es el que va a dirigir? Si la carne toma el control, vamos a ser arrastrados y vamos a la vieja vida y a la vieja naturaleza. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, y vamos a estar bajo el continuo dominio de Jesús. Este conflicto dentro del creyente debe continuar en toda la vida terrenal, si al fin de reinar con Cristo. Entonces, es una lucha. Y Pablo dice claramente, porque el deseo, o sea, la carne tiene el deseo, la naturaleza vieja, aleluya, va a chocar contra el Espíritu, y el Espíritu va a chocar contra la carne. Uno quiere para abajo y otro quiere para arriba. Estos se oponen entre sí, es como el agua y el aceite, ¿verdad? Para que no hagas lo que quisiera. Aún el apóstol Pablo mismo dijo, porque no, yo quiero hacer, pero mi cuerpo me dice que no. Hay una lucha. Oh, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo sabía que él mismo tenía una lucha interna, que el hacer el bien estaba, el continuo deseo de querer hacer el bien estaba en él, pero también el querer regresar a la vieja naturaleza y a la vida pasada. Entonces siempre va a haber oposición para que no hagáis lo que quisieras. Entonces queremos agradar al Señor, hay una lucha, hay una batalla. Y en el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque la carne quiere agradar, la carne quiere quedar bien con la ley. Pero el Espíritu quiere agradar a Dios.
Y luego en el verso 19 dice, ahora, porque si nosotros andamos, dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces vamos a regirnos por la vida del Espíritu. Aleluya. Y aquí vamos a ver dos puntos: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué son las obras de la carne y qué es el fruto del Espíritu? En el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Las obras es la naturaleza de la carne. Y empieza a dar una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. 17 cosas y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, fíjense bien, practicar es como el deportista que practica continuamente rutinas, ¿verdad? Es como las personas que van al gimnasio, tienen una rutina, una práctica, ¿verdad? Si usted va y se pone a correr en la máquina 2 millas, por ejemplo, usted quizás no las aguante, o quizás va a salir todo bofeado, ¿no? Todo porque no está acostumbrado. No, usted no tiene la rutina y usted no tiene la práctica. Pero cuando una persona tiene la práctica, se avienta las 2, 3 millas como si nada. ¿Por qué? Porque ya está disciplinado. Ya lo practica. Y es lo mismo a la naturaleza de la carne. Una cosa es que pequemos o que hagamos algo que nuestra carne nos guía, y otra cosa que seamos practicantes. Entonces, la palabra carne viene del griego sars, S-A-R-X, que describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es nuestro enemigo mortal. O sea, la carne no está hablando de un steak, ¿no? Sino está hablando de una naturaleza caída, la naturaleza vieja. Y Pablo dice, los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se debe oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vencer, aleluya, la naturaleza de la carne? Alimentando el Espíritu, ¿verdad? Debilitando la carne, las obras de la carne. Entonces, alguien dijo por ahí, fortalece tu fe, alimenta tu fe, y la duda se morirá de hambre. ¿Me entiendes? Entonces, igualmente, cuando tú alimentas algo, lo vas a hacer más fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos del Espíritu, en vez de la carne, nuestra carne se va debilitando y nuestro espíritu se va a hacer fuerte. Pero cuando nosotros alimentamos la carne, el espíritu se debilita y la carne se hace más fuerte. Ahora, las obras de la carne es la naturaleza caída, la naturaleza que está en nosotros. Por eso Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿No? Entonces vamos a ver las obras de la carne. Número 1, adulterio. El griego, la palabra adulterio es moicheia. Es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Entonces, una persona que está casada está hablando del adulterio, ¿no? Es un fruto, es una obra de la carne, de la naturaleza de la carne. Número 2, fornicación. La palabra en griego es porneia, que viene es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales que incluyen la complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Entonces, esa es la fornicación también, en tener relaciones, una persona que no está casada, por ejemplo, todas esas personas que viven en unión libre, viven en fornicación.
porque o que se quieren tener relaciones antes de casarse. Entonces, que son obras de la carne. Número 3, inmundicia. Esa palabra en el griego es akatarsia, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Entonces, vemos que las primeras 4, todavía falta la lascivia. Los primeros 4 obras de la carne tienen relación, o están relacionados con la sexualidad. Qué tremendo, ¿no? Vivimos en un mundo sexualizado hoy en día. Número 4, lascivia, aselgeia, es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna, ¿verdad? Entonces, la lascivia la gente viste tan sensual, tanto hombres como mujeres hoy en día, que no le da vergüenza vestirse. No le importa si hay niños, si hay mujeres, ¿verdad? Andan como si nada. Entonces, pero esas son obras ¿de qué? De la carne. Por eso cuando uno sin Cristo, cuando no tiene a Cristo, las obras de la carne las practica y son normales para esas personas. Pero cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo nos da convicción, nos redarguye, nos compunja. Y la próxima, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, vamos a ver la diferencia de las obras de la carne. ¿Me entienden? Entonces vemos estos cuatro obras de la carne, las cuales son 17. 4 de ellas tienen que ver con la sexualidad. Número 5, idolatría e idololatría, del griego, es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas, confianza en cualquier persona, institución u objeto como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Entonces la idolatría, ya sabemos que es todo aquello a lo cual rendimos culto, ya sea una imagen, ya sea una persona. El carro, podemos ser idólatras del carro, podemos ser idólatras del dinero. La avaricia, dijo Pablo aquí mismo en los Gálatas o en los Colosenses, Pablo dice, la avaricia, la cual es idolatría. Entonces la gente que es avara con el dinero se vuelve idólatra, idolatriza el dinero. Entonces la idolatría, hay gente que idolatra a los hijos, idolatra al esposo, a la esposa, la casa, el carro, los muebles, una bolsa, ¿me entiende? Hay infinidad de cosas por las cuales la gente puede llegar a la idolatría. Por eso la Biblia dice que no nos hagamos ni imagen de lo que está en el cielo, ni abajo de los cielos. Por eso Éxodo 20 nos habla de eso, ¿verdad? Entonces la idolatría es adoración de espíritus. Por eso Pablo dice en Corintios que los que a los ídolos adoran a los demonios. ¿Qué cosa, no? Entonces, la carne tiende a ir a la idolatría. ¿Cuántas veces la gente idolatra a un hombre, al papa, a un predicador, a un ministro? Puede caer en la idolatría. A una persona famosa, a un artista, a un actor, ¿verdad? Número 6, hechicerías. Algo curioso, que la palabra hechicería viene del griego, quiere decir farmaía, como farmacia. Ahora, no quiere decir que usted está practicando hechicería porque va a la farmacia a comprar un medicamento. Fíjense la definición de farmaqueia, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. Entonces, la gente usaba hierbas, ¿verdad? Tómate esta pócima, y entraban en trance o tenían alucinaciones y caían en esas cosas para irse en niveles de espiritualidad, ¿verdad? Para hablar con un familiar muerto, espíritu, todas esas cosas, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con farmacia. Pero de ahí viene la palabra farmacia, farmaqueia, que no tiene que ver con una farmacia común y corriente de hoy en día.
Entonces, toda la hechicería envuelve brujería, espiritismo, magia, adoración a los demonios, lo cual es idolatría. Versículo 7, número 7, perdón. Enemistades, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremos. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir enemistades? Una persona que tiene intenciones y acciones hostiles, o como se dice, es de mala leche, tiene mala intención, antipatía y odio extremo. Número 8, pleitos, eris, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad. Entonces, los pleitos no solamente en peleas a golpes o físicos, pero hay pleitos por causa de la superioridad. Yo soy mejor que tú, yo soy superior a ti, y están en un pleito, en una disputa, ¿verdad? Celos, se escribe igual pero con Z, celos con Z en griego, resentimiento, envidia del éxito del otro. Cuando oímos la palabra de celos, siempre la utilizamos como celos de parejas. Pero la palabra celos en el griego es resentimiento, envidia del éxito del otro. Hay gente que te tiene celos, ¿me entiendes? Está resentido, quizás porque te va mejor a ti, quizás porque tienes un carácter más alegre, porque los celos, hermano, aleluya, tienen envidia de tu éxito. Y a veces quizás el éxito no sea material, sino que eres una persona que te relacionas con otros fácilmente o que le caes bien a la gente. Obra de la carne número 10. Iras, tumos. Es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Cuando una persona tiene ira, es una persona que explota, que se inflama, que no aguanta y revienta y se convierte en palabras o en acciones violentas, ¿verdad? Que empieza a gritonarte, a insultarte, a faltarte al respeto, a tratarte de humillarte o a agarrarte a golpes también. Llega la violencia, iras. 11. Contiendas, eriteia, búsqueda del poder. La persona que le gusta contender es porque esa persona anda buscando tener el poder, tener el control. Disensiones, dicostasia, es decir, la introducción de enseñanzas divisoras no respaldadas por la palabra de Dios. O sea, las disensiones se introducen en enseñanzas que causan división y que no tienen que ver con la palabra del Señor. O sea que causa conflicto y división en la iglesia del Señor. Herejías, jairesis, y división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia. Entonces vemos cómo las obras de la carne se introducen o perjudican al creyente, a la persona cuando no ha rendido su vida o no ha rendido su cuerpo al Señor y deja que la naturaleza vieja, la naturaleza de la carne sea alimentada y gobernada y traiga destrucción no solamente a su persona, pero también a través de estos frutos, de estas obras de la carne, aleluya, en contiendas y en disensiones, aleluya, en disensiones y herejías, causan en la iglesia que haya una división, que haya una separación. Número 14, fonos, envidias. Fonos es envidia. Es decir, antipatía resentida de otra persona que tiene algo que se desea. Entonces, la envidia es una persona que está resentida con la otra porque esa persona tiene gracia, tiene favor, tiene carisma, tiene un talento, tiene un don
que quizás esa persona quiere tener y no puede tener, y tiene envidia. Cuando nosotros debemos cuando entremos al fruto del Espíritu, vamos a ver la diferencia. Cuando una persona está llena del Espíritu o es controlada por el Espíritu, dice que nos gocemos con los que se gozan. ¿Me entiende? Que nos alegremos con los que se alegren. Entonces, ¿por qué? Porque hay una empatía, hay una comunión y un compañerismo cuando estamos llenos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Pero cuando nos dejamos llevar por la carne, tenemos esa envidia, aleluya, y hay un resentimiento, una antipatía contra otra persona de algo que se desea. Ese carro, esa casa, esa vida, ese traje, ese vestido, ¿me entiende? Ese carácter, esa sonrisa me choca. Entonces esa persona tiene envidia, ¿me entiende? Por el éxito o por algo que quisiera tener que no puede tener. Número 15, homicidios, fonos. Es similar, pero la otra lleva tefonos, eftonos, ¿verdad? Y este es fonos, es decir, dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley y con malicia. Entonces, no solamente los homicidas, Jesús habla de los homicidas. Aquí está hablando de que una persona da muerte a otra sin el apoyo de la ley y con malicia. Una cosa es accidentalmente o en defensa propia, ¿me entiende? Si alguien, por ejemplo, te ataca con una navaja, con una pistola, y tú te defiendes, y en esa tratar de defenderte, se dispara el tiro o la navaja se voltea y se muere la otra persona, no se considera un homicidio, sino en defensa propia. Pero cuando una persona tiene la intención y la malicia de quitarle la vida a otra persona. Ahora, el Nuevo Testamento va más allá, dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Entonces es un asesino, ¿verdad? Entonces, ese hermano me cae gordo, ese hermano me cae mal, ese hermano, entonces ya te estás volviendo como un homicida. Entonces, número 16, borracheras. Viene del griego mete, es decir, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Una persona que no puede controlarse. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu enfermedad, ¿verdad? Estaba oyendo a un predicador que decía, predicador, yo puedo tomar un poquito de vino. No, pues es que tú no eres Timoteo, dijo. Y tú no tienes el problema de Timoteo, ¿no? Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, aquí tiene que haber un balance y un control, ¿verdad? Entonces hay personas que no tienen control físico y mental. En algunos lugares, en algunos países es cultural, ¿verdad? Beber vino con la comida. Pero no quiere decir que se emborrachen. Ahora, borrachera es no tener control, es deterioro físico y mental por las bebidas alcohólicas. He conocido, hay personas que me han dicho que el doctor le ha recomendado un poquito de vino para el corazón, ¿verdad? Entonces, ya eso es cuestión de cada persona, ¿verdad? Pero aquí vemos que la palabra borracheras es mete en el griego y es un descontrol, un deterioro. Una persona que no tiene control físico ni mental. Y número 17, orgías, que es cromos, es decir, fiesta, parranda excesiva, espíritu festivo que incluye alcohol, droga, sexo o algún parecido. El comentario final de Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente.
cualquiera que llamándose creyente que se ocupa de este tipo de actividades queda excluido del reino de Dios, es decir, no tiene salvación eterna. Entonces, claramente el apóstol Pablo nos da una lista de las obras de la carne, que son 17 obras de la carne, las cuales señala y nos dice, gloria al Señor, y cosas semejantes a esta, o sea, parecidas, iguales, acerca de las cuales os amonesto, le llamo la atención, como ya se los he dicho anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no van a entrar al cielo los que las practican, los que continuamente las alimentan, los que constantemente están nutriéndose de ellas. Así que en el próximo estudio vamos a ver el fruto del Espíritu. Así que las obras de la carne contra los frutos del Espíritu. Las obras de la carne contra los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús, y debilitar, aleluya, y dejar de alimentar nuestra carne, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena nuestra mente y nuestro corazón y límpianos con tu sangre preciosa, para que continuamente alimentemos nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.